Muy buenas tardes, mi nombre es Agustín Díez Fischer, soy doctor en Historia del Arte y comencé a trabajar en la obra de León Ferrari en el año 2014 en ocasión de una exhibición sobre palabras ajenas, el collage literario que Ferrari publicó en el año 1967. Esta exhibición finalmente tuvo lugar en el espacio del REPCAT en Los Ángeles y la co-curamos junto a Ruth Esteves y Miguel López. Rápidamente, cuando empecé a trabajar en el archivo de León Ferrari, me di cuenta que no buscaba solamente documentación sobre palabras ajenas, no buscaba solamente fotos o registros o cartas donde León hablase sobre palabras ajenas, sino específicamente buscaba esa colección de documentos que León había utilizado para realizar palabras ajenas. Es decir, este conjunto de citas, esta colección inmensa de citas textuales tomadas de diversas fuentes, desde la Biblia, desde la prensa o otros textos históricos, en la cual él combinaba, haciendo conversar, estableciendo, construyendo este diálogo imaginario entre Hitler, Johnson, Paulo VI y otras figuras reales e imaginarias. El proyecto de León se funda en buena medida en esta idea de recuperar imágenes o textos cuyo efecto se materializa de algún modo en la combinación, es decir, en la combinación de imágenes, por ejemplo, en sus relecturas de la Biblia, en la combinación de textos también en todos los collages literarios que León Ferrari ha realizado. Esa combinación tiene un objetivo específico en su obra: ser efectiva en la denuncia entre la complicidad entre violencia política y violencia religiosa en Occidente. Para comenzar ese trabajo, para realizar ese trabajo, nosotros en realidad tuvimos un mapa. Teníamos un mapa que nos ubicaba en una obra tan compleja y difícil como la obra de León Ferrari. Ese mapa era justamente la investigación que Andrea Junta había realizado en la retrospectiva del año 2004. Esa investigación nos permitía ubicarnos y también nos permitía comprender cuál era el contexto específico de producción que había tenido Palabras Ajenas. En ese sentido, una de las hipótesis que nosotros podemos plantear sobre la polémica que se generó en ocasión de esa retrospectiva tiene que ver justamente con que esta investigación sobre su archivo, conservado en la Fundación Augusto y León Ferrari, permitió conocer o evidenció de un modo contundente la continuidad de años y años de trabajo en León Ferrari. Permitió comprender que había una trama que se fundaba en esa denuncia, que atravesaba la obra de León desde sus inicios hasta la actualidad. Y si bien hay muchas diversas posiciones o diversas hipótesis posibles para comprender la polémica que se generó, la primera gran polémica que se dio en el arte argentino en el siglo XXI, y que combinó justamente, cuyos protagonistas fueron justamente León Ferrari y el actual Papa Francisco, una de esas hipótesis para comprender esa polémica puede estar vinculada justamente a esto, justamente a que detrás de esa exhibición hubo una investigación que permitió comprender la contundencia y la continuidad de la obra de León Ferrari a lo largo de tanto tiempo. Se habían realizado otras polémicas, habían tenido lugar otras polémicas en otras obras de León Ferrari. No era la primera vez que León Ferrari había tenido un intento de censura, por ejemplo, había ocurrido, por ejemplo, en 1965. Pero, sin embargo, podemos decir que esa publicación y esa investigación, en la cual, por supuesto, el propio León participó, fue central también para comprender en realidad esa continuidad, esa trama, esa contundencia de su obra. Y ese fue justamente el mapa que utilizamos para realizar Palabras Ajenas. Finalmente, cuando uno accede al archivo, se interesa también por las cosas que están y que no han sido develadas, se interesa también por los huecos, por las cosas que faltan, no solamente por los documentos que están en ese archivo, sino aquellos que han sido destruidos, aquellos que el artista ha decidido no conservar. En ese sentido, la obra de León Ferrari no es una obra o mejor dicho, León Ferrari no es del tipo de artistas que uno accede a su archivo y puede ver cientos de proyectos inacabados. Las obras de León Ferrari, en general, León Ferrari terminaba o realizaba las obras y a veces las realizaba con textos, a veces quedaban inconclusas, pero se conocían públicamente. Pero sin embargo había una obra que a mí me generaba mucha curiosidad y mucho interés, que era una obra titulada Paulo VI y el Vietnam, que estrictamente, más que decir que sea una obra artística, se trata de un libro de historia en el cual León Ferrari justamente justificaba a través o probaba a través de diversas fuentes
y a través de una investigación específica esta complicidad entre la política de Lyndon Johnson en Vietnam y el Papa Pablo VI. Sin embargo, este libro de historia nunca fue publicado, y eso que León Ferrari trabajó muchísimos años, al menos más de 10 años en ese texto. La pregunta ahí surge es ¿por qué este libro no fue publicado? ¿Por qué León Ferrari decidió no avanzar y finalmente no publicara este libro? Puede ser porque quizás el contexto de los finales de los años 70 no era el mismo que el contexto de finales de los años 60, quizás el interés sobre la obra, sobre específicamente la guerra de Vietnam, se había calmado o de algún modo no era el mismo que tenían las prácticas artísticas en los años 60, pero también puede ser porque este libro de historia no tenía quizás la eficacia que León Ferrari pretendía para sus escritos y para su obra. Es decir, es un libro que plantea a través de hipótesis y a través de fundamentaciones, a través de un modo de escritura, que es el modo de escritura, llamémosle, más cercano a la academia, por decirlo de algún modo, más allá de que es muy difícil decir que León Ferrari sea un escritor académico. Pero digamos que sería un libro más fundamentado en las metodologías de la ciencia histórica. Y puede ser que quizás León haya pensado que ese libro no era lo suficientemente efectivo. En ese sentido, la obra de León Ferrari es también una enseñanza temporal para preguntarnos qué escribimos, para quiénes escribimos, cuáles son nuestros objetivos y la eficacia que nosotros pretendemos en nuestros textos. Por último, para plantear otro punto que para mí fue central en la investigación sobre palabras ajenas, tiene que ver con descubrir a través de cartas, por ejemplo, a través de intercambios, todos ese entramado, todas esas relaciones que León Ferrari estableció y que iban mucho más allá de sus relaciones contemporáneas con otros artistas visuales del Instituto de Itela. Tiene que ver justamente con las relaciones con, por ejemplo, la literatura y los escritores de la literatura del boom, a los cuales León Ferrari le envió palabras ajenas, y con algunos de los cuales León Ferrari tenía una amistad muy, muy cercana, como por ejemplo el propio Julio Cortázar. Pero no solamente específicamente la relación con la literatura, también esos espacios donde se vendía literatura que en algunos lugares era clandestina. Estoy pensando específicamente una librería, que era la librería del Altillo, que tenía lugar, que estaba sobre la calle Florida, que justamente ahí se presenta Palabras Ajenas. Y es interesante entonces pensar a León Ferrari no solamente en el ámbito de las artes visuales, sino también en el ámbito de su relación con distintas figuras del teatro argentino y también distintas figuras de la literatura internacional y latinoamericana. Esos escritores que estaban, como decía Claudia Hillman, en esa encrucijada entre la pluma y el fusil. Es por eso que León Ferrari resulta tan fascinante, es por eso que León Ferrari todavía tiene tanto que decir y hay tanto para investigar, para descubrir esas tramas, para descubrir esas nuevas lecturas que nos permitan comprender una obra tan compleja y tan actual como la de Ferrari. Muchas gracias.